Juan 4, 43 al 54. Juan 4, estamos corriendo por Juan. Vamos a disfrutar la palabra del Señor y nos vamos de aquí en paz, con gozo y con bendición. Juan 4, del 43 al 54, y con esto sí terminamos el capítulo 4 de Juan. Recuerde dónde hemos estado. Estamos, luego que Jesús fue presentado por Juan el Bautista y Jesús adquirió 2 o 3 discípulos, comenzó a predicar, y yo quiero que usted vaya conmigo por la historia porque es bien importante entender qué es lo que pasa. ¿Ok? Yo le dije a ustedes que Capernaum, donde Cristo vivía, una región de Galilea, Nazaret, todos al norte. Israel es como Puerto Rico, usted sabe que es un rectángulo así, pues Israel es un rectángulo virado. Así que ellos están al norte, y en el medio está Samaria, y el Jordán corre hacia lo largo, y abajo está Jerusalén y Judea. Y vimos a Jesús allá, cerca del Jordán arriba, y Juan lo presenta y él adquiere unos discípulos allí en Capernaum, baja a Jerusalén por primera vez, allí vuelca por primera vez las mesas, allí empieza a hacer milagros y prodigios, y hoy vamos a volver a un texto que leímos en el capítulo 2, que habla de lo que ocurre allí, y luego sube, tiene sus primeros encuentros con los judíos, y luego sube y pasa por Samaria. Allá abajo vimos cuando habló con Nicodemo, que era un principal y vimos cómo Juan nos comienza a presentar a Jesús interviniendo el corazón de la gente. Porque una cosa es lo que la gente dice por fuera, pero otro lo que hay en ¿dónde? En el corazón. Y Jesús empieza a intervenir con todas las cosas que podemos poner, todas las trabas que le podemos poner a Dios para no permitirle a Él hacer lo que Él tiene que hacer en nuestro corazón. Y entró donde Nicodemo, que se creía que sabía mucho, y le dijo: tú tienes que nacer de nuevo. Y fue subiendo y entró a Samaria, y entró a un lugar que no era de los judíos, eran gentiles, eran unos loquitos. Tenían una adoración a Dios bien deficiente, pero allí encontró una mujer que por causa de un conocimiento deficiente y una adoración deficiente, estaba en pecado. La iglesia nominal, la iglesia que no quiere lo que Dios tiene que decir y por lo tanto no sirve a Dios como lo tiene que servir. Y allí hubo un avivamiento. Allí hubo un avivamiento. Jesús se quedó 2 días y el pueblo, la ciudad creyó en él. Ahora Jesús sale, vuelve al norte a su casa. ¿Okay? Ya salió de su primer viaje evangelístico, si lo quiere llamar. Y ahí lo van a recibir al norte. Y hoy vamos a ver cómo Juan sigue comparando los corazones. Y en este caso venimos a comparar un asunto bien particular. ¿Okay? Así que vaya conmigo. Juan 4, el versículo 43 dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, o sea, subió otra vez a su ciudad. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta. Porque también ellos habían ido a la fiesta. Ellos habían ido allá al sur, habían estado con Jesús, vieron lo que él hacía y volvieron. Ellos llegaron primero, él llegó después, porque él estuvo 2 días en Samaria. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Juan dice que ese fue el primer milagro que Jesús hizo. Así que ya Jesús en Caná era famoso, era un milagrero. Escuche. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron noticias diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Galilea, de Judea a Galilea. ¿Ok? Cuando subió del sur hacia el norte. ¿Ok? Yo quiero que usted sepa que Juan comenzó toda esta serie donde nos presenta a Nicodemo, a la samaritana, después a los discípulos de Jesús. ¿Se acuerdan? Los discípulos que él le tuvo que decir, eso fue la semana pasada, les tuvo que decir: ustedes tienen que aprender a poner primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando le dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben, hacer la voluntad del Padre.
Todo esto está enmarcado en un texto que Juan nos habló. Y fue que esa primera vez que Jesús descendió al sur, entró en Jerusalén, volcó las mesas, se quedó en el lugar y empezó a hacer milagros. Allí estaba la gente de su ciudad, los de Galilea y los de Capernaum, mirando. ¡Ah! Si este es el hijo de José, el carpintero. Si yo lo conozco, él agarró el shop del papá y ahora él hace, yo tengo muebles en casa del muchacho. Pero mira lo que Dios está haciendo con él. Mira los milagros. Y está todo el mundo allí cotejando. Y dice, si usted recuerda, Juan capítulo 2, que es el principio de todo esto que llevamos. Nicodemo fue el capítulo 3, la samaritana el 4. Al final del capítulo 2 de Juan, el versículo 23, nos dice Juan, estando en Jerusalén en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué significa ese texto? Que la gente empezó a venir en multitudes, porque veían a Jesús sanando un cojo, sanando un enfermo, tirando la pierna a alguien, yo no sé, levantando un paralítico del suelo, y la gente empezó a llegar y empezó a creer en él. Y es bien interesante porque la Biblia dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Y aquí Juan dice que hubo muchos que creyeron en su nombre, pero Jesús no confiaba en ellos. Porque este creer en su nombre que habla ahí no está hablando de creer para salvación. Porque para creer en salvación a Cristo yo tengo que creer el mensaje del Evangelio. Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y Él no viene a bregar con mi dolor de cabeza, aunque eso puede ser una bendición, o con mi parálisis, aunque eso puede ser bendición, o con mi cáncer, o con mi quiebra económica, o con mi matrimonio. Él viene a bregar con mi alma y mi eternidad. Así que esta gente vino donde un milagrero y creyeron en el nombre de Jesús, el profeta milagrero, pero no habían creído en él para salvación. Por eso esa noche, después que hizo milagros, llegó Nicodemo. Nadie pudiese hablar las palabras que tú hablas si no hiciese las obras que tú haces. Así que Nicodemo llegó y cuando Jesús vino a hablar con Jesús, Jesús le dijo, tú necesitas nacer de nuevo. No me vengas a hablar de más milagros. De hecho, ya me cansé del día con todos los tuyos que están ahí afuera. Muchos creyeron en su nombre, pero él no se confiaba de ninguno de ellos. Lo que ellos creyeron no fue para una fe que salva. No fue una fe en la verdad de Dios. Ellos estaban asombrados de las obras de Dios y aceptaron con gusto las obras de Dios, pero no el mensaje de Dios. Por eso cuando Jesús sube y pasa por Samaria y Juan nos inserta, Juan le está escribiendo a los judíos helénicos, le llama, a los judíos que estaban en el área de Grecia. Y la pregunta es por qué Juan tiene que tocar el tema de los samaritanos cuando está tratando de ganarse judíos que están dispersos por Grecia. Pero es que es importante porque Juan tiene que ver. Mira la gente, ¿cómo comienza el libro de Juan? A los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Los que habían recibido la revelación. Los que se supone que entendían la palabra y sabían que venía un Mesías que iba a bregar con su problema eterno. Y los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Sin embargo, Juan inserta la historia de la samaritana en el camino para que vea que los que no eran suyos, sí le recibieron. Por eso Juan dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cuántos de esos hay aquí hoy? Gloria al Señor. Hijos de Dios. Cuando él entra en Samaria, fíjense que allá en Jerusalén, él era el milagrero. Cuando él entra en Samaria, usted no se da cuenta que hubo un avivamiento y se convirtió un montón de gente y Jesús no hizo ningún milagro allí. Ninguno. Pero allí en la conversación con la samaritana, en menos de 2 o 3 capítulos vemos que le dicen el Mesías, le dicen el Hijo de Dios, enviado al Padre, Salvador del mundo. Creyeron en él. Creyeron en el mensaje. De hecho, Jesús bregó con la samaritana y bregó con asuntos del corazón. Tú eres una adúltera. ¡Bum! Y en vez de la mujer molestarse con él, salió corriendo y le dijo a todo el mundo, este hombre sabe todo lo que yo he hecho. Usted sabe lo que ella dijo. Todo el mundo dijo, sí, de verdad.
Pero by the way, si ellos tampoco quisieran encontrar la verdad de Dios, nadie sale. Pues si te dijo todo lo que tú has hecho, mejor yo no voy. Porque cuando me ve a mí de lejito, dice la Biblia que salieron detrás de ella. Y que cuando él terminó de hablar, lo invitaron a quedarse. Esa es la fe que salva. Y Jesús allí no hizo ni un milagro y recibió corazones que lo amaban a él. Cuando regresa a Galilea, que es el norte, vuelve a encontrar a su gente. Gente que lo vio allá abajo en Jerusalén haciendo milagros. Ya se había regado. ¿Saben el hijo de José? Sí, el que coge aquello allí, Joe's Carpentry. ¿Lo ven allí? Yeshua Woods. Yeshua Woods, allí está. Cabinets. Ese tipo bajó con nosotros allá, tiene 2 o 3 ciudades. El tipo es un maestro, es un rabí, ya tiene seguidores y todo. Mire, nosotros lo vimos crecer. El tipo está brutal, vimos gente que se sanó, gente que tomó vista, todo eso. Y cuando él llega, se forma una conmoción. Entonces lo interesante y lo gracioso es cómo lo reciben y lo que Cristo dice de los que lo reciben. Porque ellos lo que venían a recibir era el profeta curandero de la ciudad. Eso es todo lo que ellos venían a recibir. Al profeta curandero de la ciudad, que me arregle los asuntos de hoy para seguir haciendo lo que siempre hago sin importarme mi eternidad. Yo quiero que tengamos mucho cuidado porque ese es el grave problema de una predicación o de un evangelismo para tocar el corazón de la gente por su necesidad. De hecho, hoy vamos a ver un ejemplo donde Jesús hace un milagro, toca la necesidad de una persona y esa persona es salva. Pero ese camino es bien peligroso. Es bien extremadamente peligroso. Porque podemos predicarle a mucha gente en su necesidad y tan pronto su necesidad es cubierta, se van. Vinieron al curandero del momento. Recibieron lo que querían y se fueron. ¿Okay? Mi responsabilidad aquí es decirte, no vengas a este lugar a buscar a Dios para que cubra tu necesidad de hoy. Porque tú tienes una necesidad mucho más grande que pagar la luz la semana que viene. Y volvemos, tienes un Padre Celestial que sabe de qué cosas tienes necesidad. Pero el arreglo con Él es que buscas primeramente el reino, su justicia. Él bregará con tu necesidad. Prioridades encontradas. Dale un aplauso al Señor. Así que vamos a ver que en medio de esta incredulidad encubierta, porque ellos vinieron con fanfarria, con mucha novelería, bien puesto ojo, llegó Jesús. Con todo eso, Jesús pudo capturar el corazón de una persona. Eso fue lo que leímos ahorita. Y vimos a un hombre que se acerca a él. Escuche bien cómo decía el texto que le acabo de leer. Primero decía, Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho. Este par de textos es uno de los que utilizan los ateos y detractores de la Biblia para decir que la Biblia tiene incongruencias. Porque Juan dice, Jesús dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y punto y seguido, llegó a Galilea y lo recibieron. Adiós. Pero si no tiene honra en Galilea, que es la tierra donde él se crió, porque Juan dice, Jesús da testimonio de que no le reciben y tan pronto el próximo texto dice que le reciben. ¿Qué disparate es ese? No, Juan está bien. Vamos a ver ahora que él no tiene honra en su propia tierra, porque esa gente venía a recibirlo porque era el curandero, no porque era el Mesías. Y la honra a Dios es el Mesías, no el curandero. ¿Me entendió hasta ahí o no? Y es una posición extremadamente peligrosa. Cuando yo recibo a Cristo por lo que Él me quiere dar, pero no por la salvación. Entonces dice que la gente lo recibe, se forma un tumulto y está este hombre que es un oficial del gobierno, aparentemente era judío. Y ahorita lo voy a comparar con uno que no era judío, que también ocurrió en Capernaum.
en el mismo lugar, la misma ciudad. Un oficial del rey dice que su hijo está enfermo. Cuando oye que Jesús había llegado al área, vino corriendo donde él y le rogó que sanase a su hijo. Hoy estamos en el Día de los Padres. Vamos a ser honestos, este tipo tenía una necesidad grande. Su hijo se está muriendo. Yo quiero que usted me entienda, cuando yo le predico, el Señor no vino a bregar con tu necesidad actual. Dios viene a bendecirte, sí. Yo lo que le estoy hablando siempre es de cuál es la prioridad de tu corazón. Pero vamos a hacer de carne y hueso. Mi hijo está enfermo, se me va a morir. ¿Qué usted cree que está metido en la mente de este hombre 100% el día y la noche? Se me muere el nene, se me muere el nene, se me muere el nene. Parece que era un hombre con dinero. Había buscado doctores todos. Y cuando escucha que un milagrero, escúcheme bien, cuando escucha que un milagrero llegó a la región, sale corriendo a hablar con el milagrero para que el milagrero le sane al hijo. No sale a buscar a Cristo el Mesías. Dios conoce nuestra debilidad y brega con el corazón. Pero Jesús utiliza esta acción de este hombre para darnos una lección, como siempre hace hasta ahí. Vino y le rogó, ven a casa ahora y sana a mi hijo. Recuerde, estamos hablando de un líder gubernamental. El tipo estaba acostumbrado ¿a qué? A mandar, a dar órdenes. Quiero que lo tenga en mente porque ahorita le voy a traer otro pasaje bien importante. Está acostumbrado a dar órdenes. Vente ahora. Tú eres milagrero. Vente, tengo a mi hijo muerto. Vente, yo te doy lo que sea. No lo dice ahí, pero estoy seguro que tiene que haber ocurrido. ¿Ok? Y Jesús hace algo extremadamente difícil. El hombre está temblando. Yo estoy seguro que estaba temblando. Él bajó él mismo. No mandó un sirviente a que buscara a Jesús. Vente ahora. Jesús le dijo, no voy a ir. Lo primero que hace es que lo regaña. Y no lo regaña a él, regaña a todo el mundo que estaba en ese momento allí mirando. Dice, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creen. Ahí es que le dice, este es el problema del corazón de ustedes. Porque les he hablado la verdad y no la quieren creer. Y tengo que venir y hacer algún milagro, algún show, algún espectáculo. Tengo que montar un circo para que al menos me escuchen. Así está el corazón de ustedes. Si no vieren señales y prodigios, no creen. Agarra el corazón de este hombre y les dice por qué el profeta no tiene honra en su propia tierra. Vine aquí y ustedes vienen a buscarme a mí por lo que yo puedo dar. Y les da un regaño bien fuerte. Como no pueden creer en el mensaje, entonces Jesús tiene que ponerse a hacer milagros para atraerlos. Y vuelvo y lo resalto contra los samaritanos. Los gentiles samaritanos no requirieron ni un solo milagro 2 días antes, ni un solo milagro para convencerse. Porque ellos no vinieron a resolver sus problemas terrenales, vinieron a resolver sus problemas eternos. ¿Me entendió hasta ahí, hermano? Y el oficial del rey ya estaba molesto. De hecho, le importaba muy poco la teología de Cristo en ese momento. Yo no sé lo que tú quieres que yo crea. Dice que el oficial volvió a decirle, Señor, desciende a mi casa antes de que mi hijo muera. Molesto, presumo yo. O desesperado. Jesús acaba de decirle, ustedes ven cómo ustedes son, ustedes no creen. Él no le preguntó en qué tengo que creer. De hecho, la samaritana, cuando Cristo le dice, tiene 5 maridos, veo que eres profeta, by the way, vamos a hablar. Y empezó a hablarle de cosas, de necesidades espirituales, de asuntos teológicos, porque la pregunta que ella le hizo fue teológica. ¿Dónde tenemos que adorar? Este hombre dijo, a mí no me importa. No me importa lo que tú estás hablando. Que vengas ahora y llegues a casa. Y Jesús le da una prueba de fe. No la fe moderna que predican por ahí. Hay gente que dice, si puedes creer todo es posible. Disney lo dicen todos los días. Yo lo escuché en una parada en Disney. Era Mickey diciendo, para todo el que cree todo es posible. Nosotros tenemos un problema moderno. La gente dice creer. Con que tú tengas un sentimiento interno de que algo va a salir bien, pues va a salir bien. Eso es ocultismo, yo quiero que usted esté claro. Puro ocultismo. Eso es decir que con lo que yo hago en mi espíritu va a salir algo afuera, ¿no? Y que yo tengo la capacidad de crear mi ambiente. Un día podemos hablar otra vez de eso, lo he hablado varias veces aquí. La Biblia en ningún momento dice que tú creas
no sé, en el universo, en las estrellas, en la luna, en el destino, en el futuro. No, yo tengo que creer en una persona. ¿Alguien se ha ido al patio de su casa, ha visto un palo de mango y le dice, yo creo que vas a darme dinero ahora? Puedes estar todo el día mirando el palo de mango, jamás le va a salir ni un peso. Tienes que ir al banco a pedirle un préstamo porque tú crees que tienes los chavos para dártelo, que es cierto. Porque en el banco sí hay muchos chavos. Y tú vas y le dices, creo, voy a poner mi casa en garantía para que me des dinero. Y yo te voy a firmar porque creo que me vas a devolver en la firma un cheque con chavo. Yo creo en la persona, creo en la institución. Yo no creo en el aire. ¿Ustedes me están entendiendo hasta ahí? ¿Me están entendiendo, verdad que sí? Jesús agarra a este hombre que vino ahí a la cañona a decirle, mira, sana nene, dijo, yo no lo voy a hacer como tú pides, yo no voy para tu casa, ustedes en esta ciudad tienen un tremendo problema, que quieren el show y el beneficio, pero no me quieren a mí. Y básicamente le dice, de hecho lo que le dijo al hombre fue, vete, tu hijo está sano. Pero ese vete, tu hijo está sano, recuerde que el hombre quiere a Jesús en su casa. El hombre quiere controlar a Dios, lo quiere llevar allí y le pone las manos encima y yo lo quiero ver y yo quiero ver cuando se levante. Y Jesús le dijo, no es como tú quieres, como yo quiero. Si tú vas a creer en mí, mira a ver, vete a ver qué pasa. Vete, tu hijo está sano. Yo quiero que usted entienda que en ese momento ese hombre que estaba acostumbrado a mandar y en su cabeza tiene que haber pasado, ¿me voy o no me voy? ¿Agajo por el pelo, por las barbas a este curandero? ¿Me lo llevo? O creo que él, porque fíjese, no lo dice la Biblia y yo no puedo asegurar lo que te voy a decir ahora. Pero es posible que el hombre está creyendo. Si el hombre, si va el curandero con sus manos porque tiene un poder interno y se lo traspasa al nene, pero no es lo mismo que decir, vete que ya está. Porque hay que tener poder de Dios para decirle a la distancia, está sano. Y este hombre tuvo que pararse y pensar, me voy. Pueden pasar dos cosas. Me voy, este curandero está molesto conmigo, llego allá y está muerto el nene, cuando vuelvo allá el curandero se fue. O creo. Pero si creo, ¿qué estoy creyendo? Que este hombre tiene la capacidad. ¿De dónde salió? Está conmigo, ¿verdad? Jesús puso a este hombre a pensar acerca de Jesús, de él. ¿Quién es? Le dio espacio de un día de camino, porque él dice, cuando usted lee la historia, dice que al otro día llegó. Un día de camino al pobre hombre y no había celulares. Entiéndalo. Así que él tuvo un día entero para pensar. Y estoy seguro que ahí estaba su crisis de fe, corriendo. Y cuando él iba llegando a su casa dijo, wow, si esto pasó es otra cosa. De hecho, tiene que haber ocurrido algo en el corazón de este hombre, que en algún punto el problema de su hijo dejó de ser importante, porque la grandeza de un Dios que puede bregar así, ¿con quién yo me encontré? ¿Alguien me está siguiendo aquí? ¿Alguien me está siguiendo? Mire cómo dice. Jesús literalmente lo obligó a decidirse por Cristo, antes de concederle la petición. Y como sabemos, usted va a ver las acciones del oficial. Dice que él fue y llegó al otro día. Sus siervos salieron a recibirle. Entonces él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, fue como a las 2, qué sé yo qué, a la hora tal, 7 de la noche, algo así, 7 de la mañana, no sé. Fue a tal hora. Y dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora. Él ya venía con las preguntas. Si este tipo es el que dice que es, cuando él me dijo, porque él me dijo, vete, tu hijo está sano. Si este tipo es quien dijo que es, a esa hora tenía que estar sano. Y cuando llegó, él no fue corriendo donde el nene se le trepó encima, le dijo, te quiero, te quiero. Le dijo a los siervos, ¿a qué hora fue? ¿En qué venía pensando el papá? ¿En el hijo? No, venía pensando en el encuentro. ¿A qué hora? ¿A qué hora? A tal hora. Y dice, y él entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive, punto y coma, y creyó él y toda
su casa. Denle un aplauso al Señor, por favor. Se convirtió. Se convirtió. Y sí, en su misericordia, Jesús, el Señor, Dios utiliza los milagros y los prodigios para traer gente dura. Sí, yo he hablado esto mucho acá en la iglesia. Y en las ocasiones cuando estoy los viernes y estoy tocando el tema de la salvación, y le digo y le repito a la gente, si usted se convirtió, el día que usted se convirtió fue porque fue una campaña allí de Ávila, y por ahí oraron por usted, y usted estaba cojo, y tenía un pie así al revés, mirando para arriba, y allí mismo hizo, y se puso, dije, excelente, hermoso, fue brutal, eso no te convirtió a ti. Porque con el pie derecho te pudiste haber ido otra vez al infierno. ¿Sí o no? Y mucha gente se molesta conmigo, vienen después, pastor, pero mi papá se convirtió. Pero uno se asusta, ¿no? Yo lo único que tengo de testimonio es que papi, Dios lo sanó de cáncer y ahí fue que vino el Señor. Y yo quiero que tú entiendas, la Biblia dice que sí. Dios en su misericordia, con todo y nuestra incredulidad, utiliza nuestra prueba para traernos a Él. Pero yo quiero que entiendas que es una muy peligrosa posición. Venir a Cristo por lo que Él da, no por lo que Él es. Y por su misericordia, en medio del milagro, alumbra la verdad de Dios en tu corazón y tú no crees en Él como un curandero, sino tú crees en Él como Dios. ¿Me entendió? Denle un aplauso al Señor por eso. Pero tú y yo en nuestro evangelismo tenemos que tener mucho cuidado. Es muy fácil para todos nosotros llenar esto aquí como 10 veces más. Pruébelo, los últimos 10, 20 años, claro, se les acabó la piquita ya. Los últimos 10 o 20 años, tú decirle a la gente, dame 10 pesos que Dios te va a dar 1000. Y la iglesia es así. Todo lo que crees, Dios te lo va a dar. Dios hará tus sueños realidad. Lleno, tepe a tepe. El momento que predica, Dios quiere bregar con tu adulterio, Dios quiere bregar con tu mentira, Dios quiere bregar con tus trampas. Nosotros en los países latinoamericanos, y toco el tema de los latinoamericanos en particular porque somos nosotros vamos a tener una fuerte tendencia a esta actitud milagrera y farandulera. Ustedes saben que yo hablo mucho de los milagreros y los faranduleros. En la iglesia más, que el faranduleo está fuera de liga. Esa actitud de los judíos, nosotros la tenemos, pero eso es. Nosotros tenemos una herencia sincretista. Si usted no sabe lo que significa la palabra sincretista, significa cuando se llegaba a un lugar y se agarraban un montón de religiones dispares, las mezclaban todo como si fuera un asopado de eso que hacían las viejas de antes, cuando no había comida en la casa, echaban de todo. Pollo, cerdo, lengua, cuánta cosa había. Y se salió un asopado y usted decía, qué cosa más brutal. Y allá adentro la abuela tuya, tú no tienes idea de lo que hay ahí. En nuestro caso particular, nosotros teníamos los indios, ¿verdad?, aborígenes, que tenían su animismo, o el paganismo de creer que la naturaleza era Dios. Y por eso usted sabe que los indios de nosotros, el yunque era un dios, y el sol era un dios, y el otro era un dios, y aquello era un dios. Y entonces después trajeron los africanos que tenían un bien fuerte animista. Entonces los afroamericanos hablan de santería, ¿no?, este tipo de cosas así. Que es bien fuerte también, es mucho más ritual, mucho más profundo. Y después vino el catolicismo, hicimos la zambumbia esa. Y entonces usted lo sabe porque usted tiene historia de mis abuelos, mis bisabuelos, que la gente salía de misa y se iba para la botica. ¿Sí o no? Y el cura no decía nada, y de la botica no decía nada, y de hecho en la botica, pues era la botica de San qué sé yo qué. Y las velas son de San Tadeo, de qué sé yo qué. Y dice, pero ¿y qué es esto? Pues es un sincretismo. Vamos a hacer una melcocha aquí. Porque la gente estaba buscando que le resolvieran el problema. Y yo voy al primero que me lo resuelva. O es en la misa o es en la botica. Pero el issue no es mi corazón, es mi problema. ¿Me entendió? Entonces, en nuestro tipo de cultura, que venimos de esto, y tenemos una cultura bien abierta al animismo, que es cierto, el mundo espiritual existe.
El mundo espiritual sí se puede accesar y Dios dijo no lo accese. Por eso se llama ocultismo, cosas ocultas que tú tienes que entrar ahí. Entonces nosotros tenemos ese problema. Cuando viene el evangelio, sobre todo el pentecostalismo, casi todos aquí venimos del pentecostalismo. El pentecostalismo es bien abierto al animismo, a creer en el poder de Dios, pero también el poder del enemigo y todo este tipo de cosas. El crecimiento explosivo que hay hoy en día es tan fuerte, las últimas 2 décadas del siglo XX, maybe el último 50 años del siglo XX, y ya vamos por la segunda década del siglo XXI, y ya los historiadores cristianos dicen que lo que se llamaba el occidente era Europa, Estados Unidos, Australia, Canadá. El cristianismo occidental va a morir, los próximos 20, 50 años muere, y el cristianismo se va, porque ya Europa es ateo básicamente, vaya por allí. Ateo, hay iglesias vacías. Y ahora mismo, donde el cristianismo se va a mover, es al sur. Le llaman The New Global South, el sur. Y el sur es Latinoamérica y África. Son los 2 lugares donde el cristianismo está fuerte. ¿Y cuál es la tendencia evangélica más fuerte? La pentecostal. Porque es más fácil para el suramericano y el africano entender el aspecto pentecostal del movimiento espiritual. ¿Me entendió? El anglosajón pues es bien rígido y todo es bien cerebral. Nosotros no somos nada cerebral, nosotros celebramos. Lo cogió, ¿verdad? Hay que estar issue. Estás loco por salir a pasar. Y dejen el vacilón conmigo. Que mi mujer me va a enseñar a bailar un día y ya la varilla esa que tengo ahí la vamos a partir en dos. No hay manera, ya me coge algún día, vente papi, mira, estos son los pasitos de la salsa. Y me agaja y yo sigo así. Eso no funciona aquí. No hay nada. No tengo que coger clases, yo tengo que hacer algo. Pero pues no sale. Y nosotros tenemos la misma tendencia de los judíos. La tendencia es venir a Jesús por la fe incorrecta. De hecho, el evangelio de la prosperidad en África está ¡boom!, por las nubes. Y lamentablemente hay algunos pastores que dentro de toda la doctrina errónea y todo, pues son gente de Dios que ama a Dios, pero hay un montón que se han metido que están haciendo. Yo recuerdo, eso lo dije a ustedes aquí hace un año, el evangelio de la prosperidad en África está tan fuerte y es bien fuerte y bien acogido porque en África, sobre todo en las ciudades estas que hay muy poca ley, mucho revolú, cada región lo que había era un curandero que era el mismo mafioso de la ciudad. Entonces lo que ellos ven ahora es el nuevo curandero y mafioso, porque ahora el pastor de prosperidad tiene los cajos caros, las casas caras, y le está diciendo a todo el mundo, ven que tú vas a estar como yo. O sea, tú puedes ver una iglesia que cada culto mete 50,000 personas. Yo he visto unos ranchones gigantescos. Entonces en una ocasión le hacen un interview a este hombre que fue a robar un banco, y dijo, no, fue que yo di mi 10ª ofrenda por la mañana para que el Señor me ayude en el robo que viene por la tarde. Y usted vacila, pero yo quiero que usted entienda. ¿Usted sabe cómo trabajan los dueños de punto de droga en este país? ¿Usted sabe cómo trabajan las gangas que trafican drogas y personas en México? Todos trabajan con sus santos. Pues tienen unos santos que los van a ayudar a pasar de un lado a otro y matar a la gente incorrecta. Hay uno, ¿cómo se llama? El San, qué sé yo qué, de México. Aquí los tenemos iguales. Donde más fuerte aquí está el espiritismo mezclado con el catolicismo, revolú, es aquí en los puntos de droga. Porque ellos saben que necesitan una entidad que los cuide. Tú revolú. Eso está en nuestra cabeza, está en nuestra sangre, mezclar este revolú, porque yo lo que necesito es que haya alguien, una deidad que me ayude en mi deseo. No que cambie mi corazón. Y nosotros en la iglesia tenemos que tener mucho cuidado de esto. Que querramos el milagro, pero no al Dios del milagro. Que querramos el beneficio, pero no la demanda de Dios en nuestra vida. Y yo sé que yo le he repetido esto a ustedes, pero lo seguiré repitiendo hasta el día que me muera, porque la Biblia lo repite y lo repite y lo repite. Y esto es como un maestro en la escuela. ¿Cómo la gente se aprende las cosas? Por repetición. Y cuando salga afuera, se le va a olvidar y tiene que venir el próximo domingo y se lo tengo que volver a decir.
Porque usted tiene que recordar, mirar su corazón, mirar lo que está pasando en tu semana, por qué tú haces lo que haces, por qué tú vienes aquí, para qué tú te arrodillas, cuál es la razón por la cual tú dices que sirves a Dios. Porque Dios no puede ser engañado. Y dice la palabra que Él sabe las intenciones de tu corazón. Y Dios me va a bendecir, pero no como el oficial. Cuando yo quiero y cuando yo digo, es cuando Él dice, y lo que yo necesito hacer es ubicarme en su presencia, darle gloria y honra a Él, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Lo entendió hasta ahí o no? Yo quiero por un solo segundo, y con esto sí voy a terminar, pero me va a escuchar. Le voy a leer 2 textos de un caso extremadamente similar, pero yo quiero que usted vea exactamente lo opuesto que pasó con el oficial de Capernaum, que el hijo estaba enfermo. Ahora vamos a ver un soldado centurión en Capernaum, la misma ciudad. Volvemos, este era gentil. Los judíos tenían este problema con Jesús, este era gentil. Y viene este centurión que tiene un sirviente que se le va a morir. Y escuche cómo es. Mateo 8, versículo 5 al 10, bien rápido. Escuche, por favor. Entrando Jesús en Capernaum, la misma ciudad, vino a él un centurión, el líder de una centuria o de 100 soldados, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama. Mira es la misma historia, míralo los dos vinieron: Señor, mi hijo se muere, está en casa. Señor, mi criado se muere, está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, escuche bien lo que Jesús le responde. ¿Qué le dijo al otro? Tú tienes un problema en el corazón, yo no voy, vete tú. ¿Qué le dijo a este? Yo iré. La Biblia dice, Él conocía el corazón de todos. Yo iré y le sanaré. Y el centurión le dijo, Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado allá sanará. Ese sabía que Jesucristo es el Señor del mundo. ¿Estás viendo la diferencia? Y tan fuerte es para que Jesús entendiera que Él entendía. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, tú estás bajo la autoridad del Padre. Jesús dijo repetidamente, yo hago lo que el Padre me dice que haga. Yo soy hombre bajo autoridad como tú y tengo bajo mis órdenes soldados. Y tú tienes ángeles, tú tienes poder, tú tienes autoridad en tu boca. Y le digo a este, ve y va. Y le digo al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. ¿Qué le está diciendo? Jesús, tú tienes autoridad espiritual. Tú eres quien tú dices ser. Y yo no soy digno de que tú me bendigas. ¿Cuántos le dijeron esta mañana al Señor? Gracias por un día más y aunque yo no lo merezco, gracias por tu bendición. Ubícate. Ahora te voy a decir como dicen, pues, ubícate, papi. Ubícate en la posición correcta. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, lo primero que Jesús le enseña es su posición. Y le dijo, cuando vayan a orar, oren así. Padre nuestro significa mi relación con Dios es de papá, pero Padre nuestro que estás ¿dónde? Tú allá y yo acá. No es lo mismo, ni se escribe igual. Ubícate. Yo sé quién tú eres. Yo sé lo que tú das. Yo no soy digno de que tú vengas a casa. Yo no soy digno de que tú me bendigas. Y si mi siervo muere, está bien. Si mi hijo vive o no, está bien. Porque yo no merezco nada y me diste todo. Me diste la vida eterna. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Yo sé que es bien difícil, pero es la palabra del Señor para ti. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¡Qué clase de caballo! Jesús dijo, este tipo acaba de predicar por mí. Él le dijo a todos estos sinvergüenzas que vienen cada vez que yo multiplico el pan y le saco pan criollo con jamón y queso y se lo tiro en las manos allí. Ahí sí viene todo el mundo, ¿ah? Y cada vez que, cuando lleguemos a Juan 6, ay, te va a ver, qué clase de queja se forma.
Cuando lleguemos a Juan 6 usted va a ver la queja, porque esto va creciendo. Y la quejita va creciendo hasta que en Juan 6 viene Jesús y un tontazo, le rompe el corazón a todo el mundo. Eso es lo que está diciendo. Estos tipos no entienden. Y viene este muchacho gentil, igual que los samaritanos. Saben quién soy yo, han creído en mi persona y luego vienen a pedir misericordia para su necesidad. Y a eso yo le voy a dar. A eso yo los voy a bendecir. Yo quiero que usted entienda que esta fe es la fe que Dios está esperando de sus verdaderos hijos. Los que creen en Él por lo que Él es, no por lo que Él da. Por eso Job, en el capítulo 1, versículo 21, cuando todo lo malo le ocurre, dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo vuelvo allá. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. No hay problema. Aquí el importante no soy yo, es el Señor. Y esta es la fe que está buscando Dios. Gente que entienda su posición frente a Él. Yo no vengo a Él en exigencia. Yo no vengo a Él en altivez como si Dios fuera mi criado. Ven a casa ahora y brega con mi situación. No. Yo vengo a Él con sumisión. Yo vengo ahora con abandono en sus brazos para recibir su misericordia porque Él es mi Padre. Yo soy su hijo, pero Él está en el cielo y yo estoy aquí. Así que hermano, yo le ruego hoy, abrace a Dios por quien es Él, humíllese delante de Él, busque su perdón y busque la salvación. Métase con Dios para que Dios cambie el corazón duro. Todos tenemos todavía mucha dureza en nuestro corazón. Porque en el día difícil, y escúcheme, el día difícil viene. En el día difícil, Él ha prometido estar con nosotros y librarnos del mal. Pero primero, lo primero. Dios primero, sus beneficios después. Cierre sus ojos conmigo, por favor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por la bendición que tú me has dado, estar con esta hermosa gente que ha tenido a bien estar atentos a tu palabra esta última hora, que han venido a adorar tu nombre, han venido a glorificarte a ti y ahora estamos delante de tu presencia, desnudos porque tu palabra nos desnuda. Porque tu palabra es como espada de dos filos que penetra, abre nuestro corazón, lo expone y delante de ti podemos ver nuestra necesidad. Venimos a rogarte, Dios, en tu misericordia, que agarres todo corazón duro, toda dureza de nuestro corazón, toda incredulidad que nos hace vivir cada día lejos de ti. Y venimos a rogarte que tú cambies nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, listo para amarte. Que como este hombre que tenía a su hijo enfermo, nosotros podamos ser confrontados en nuestra necesidad, con nuestra incredulidad, y tu espíritu nos cambie para tu gloria. Y que podamos llegar a ser como este centurión que viene ante ti, reconociendo que somos indignos, pero que tú eres bueno. Que tú eres bueno. Porque tú eres lo mejor que nos ha pasado. Y tú eres todo lo que necesitamos. Y queremos, Señor, vivir para tu gloria, vivir dentro de tu voluntad, y que lo que tú quieras hacer y lo que tú vayas a hacer con nosotros, te prometemos que toda la gloria y toda la honra será para ti. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces los corazones, tú conoces las cuentas de banco de cada casa aquí, tú conoces la enfermedad de cada cuerpo, tú conoces la situación en el matrimonio de cada uno de los que está aquí, tú conoces toda nuestra necesidad. A ti no te podemos engañar. Pero te rogamos que nuestro corazón te busque a ti y en tu misericordia tú operes en nuestra casa. En el nombre de Jesús. Ojitos